Buenas tardes, bienvenidos a su programa Al Servicio de la Justicia. Conduce un servidor, el abogado penalista Alejandro Celio, por Radio Cux, de esta gran casa de estudios que es Universidad Cux Cuauhtémoc. No se olviden seguirnos por las redes sociales, nos encuentran en Facebook como Radio Cux, también nos localizan como Universidad Cux Cuauhtémoc y a un servidor lo localizan como Alejandro Celio, entre paréntesis, Barrister. Aprovecho para proporcionar mi número de teléfono, es 55 72 31 06 21. Nuestras oficinas se localizan en la colonia Mixcoac. Somos una firma especializada en materia penal. Bien, vamos a hablar de un tema muy controversial que es la libertad de expresión. Hace unos 5 o 6 días fueron asesinados 2 periodistas, entre otros, en el estado de Sonora, por ejercer este derecho fundamental. Pero vamos a retomarnos en los años de 1857, porque todo este problema no es nuevo. La Constitución de ese año, 1857, ya contemplaba, ya garantizaba esta libertad de expresión. Posteriormente, en 1860, nace esta ley de imprenta, que es la que empieza a censurar y empieza a castigar a los periodistas o a las personas intelectuales que se dedicaban a difundir esta información en contra del gobierno. Bueno, pues posteriormente, por consiguiente, se empieza a censurar. Y empiezan a ser encarcelados, en ese tiempo, la cárcel de Belén. Posteriormente, en el Porfiriato, nace esta famosa ley Mordaza, que es exactamente lo mismo. Empieza esta censura por parte del Porfirio Díaz a estos periodistas, a estos intelectuales, porque empiezan a difundir información en contra de su gobierno. Actualmente, en el gobierno de López Obrador, pues no es la excepción. Como lo mencioné al principio, hace unos 5 o 6 días asesinaron a dos periodistas en el estado de Sonora. Vamos a ver cuáles son sus nombres, entre otros. Desde que inició el sexenio de López Obrador a la fecha, han sido asesinados alrededor de 16 periodistas. Pero estos últimos 2 fueron José Castillo, del Diario Digital, Prioridad Máxima, y Angélica Aguilar Domínguez. Como vemos, se siguen utilizando las prácticas de 1860, de 1910, 1911. Estamos en el 2020 y se sigue censurando y se siguen utilizando esas prácticas de privar de la vida a las personas que se dedican a difundir la información que es muy importante para la sociedad, para saber de qué manera se está llevando la corrupción en el país. Y desde un particular punto de vista de un servidor, la libertad de expresión, yo lo veo para un líder, para un gobernante, yo creo que es de alguna manera una ventaja, porque también así ellos se pueden dar cuenta en qué está fallando su país, en dónde está fallando el personal, la persona que tiene los subordinados, y sobre eso pues ir trabajando. Entonces, desde mi punto de vista, es más que verlo como un ataque, yo creo que lo vería como una ventaja para saber en dónde hay que trabajar, en dónde se está fallando, y sobre eso partir para que se pueda trabajar en esa situación. La libertad de expresión, por consiguiente, no debe de ser censurada, no debe de ser clausurada. Al contrario, se debe de difundir, se debe de apoyar, porque al final del día se encuentra, es un derecho fundamental que se encuentra fundamentado en los artículos constitucionales 6º y 7º, y también se encuentra
fundamentado en la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 19. Vamos a ver rápidamente qué es lo que nos dicen principalmente los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el artículo 6. Dice: la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos a terceros. Pero este segundo párrafo es muy importante, lo vamos a utilizar más adelante, que se va a hablar sobre el daño moral, que tiene que ver con la libertad de expresión, y más adelante vamos a hablar sobre la apología del delito, que también tiene mucho que ver con esta libertad de expresión de ideas. Bien, el segundo párrafo dice: toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como buscar, recibir y difundir información e ideas, esta palabra es muy importante, e ideas, de toda índole por cualquier medio de impresión. Ahora vamos a ver el artículo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información por cualquiera de otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Esa palabra de ideas es muy importante, principalmente para lo que vamos a ver más adelante sobre la apología del delito, y vamos a también a tocar este tema del iter criminis. No, es muy importante. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos lo que nos menciona es: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Estos son los artículos, principalmente los que fundamentan la libertad de expresión en México. Y bueno, vemos que también participa el artículo 19 de una ley internacional. Bien, en un momento regresamos a este su programa, Al Servicio de la Justicia, por Radio Cux. En la Universidad Cux contamos con bachillerato, especialidades y doctorados, un ambiente profesional y por supuesto los precios accesibles que tenemos para ti. Ven y conoce nuestras instalaciones. Recuerda que no somos una opción, somos tu mejor decisión. Te invitamos a la Universidad Cux, el lugar adecuado para seguir con tus estudios. Contamos con una gran gama de carreras. Te recomendamos la licenciatura de Comunicación, enfocada en el mundo de la radio, como producción, dicción y locución. Aprenderás a expresarte y a transmitir tus sentimientos a través de un micrófono. Ven y conócenos. La Universidad Cux y la licenciatura de Comunicación te están esperando. Bien, estamos de regreso a su programa, Al Servicio de la Justicia, por Radio Cux. Un servidor, Alejandro Celio. Estamos hablando del tema libertad de expresión y vamos a tocar en este momento unos asuntos que fueron públicos sobre las demandas de daño moral que se realizaron en contra de, por ejemplo, periodista y catedrático Sergio Aguayo, y también una periodista argentina de nombre Olga Warnat. ¿En qué consistieron estos casos? Olga Warnat.
principalmente contra la ex primera dama Marta Sagún. El problema aquí fue que se difundió, la periodista argentina difundió sobre el primer esposo de Marta Sagún, los detalles del matrimonio religioso que se tuvo que deshacer, o más bien se deshizo, para que posteriormente pues contrajera matrimonio con el expresidente Vicente Fox. Por consiguiente, esta periodista fue demandada por lo que es el daño moral, que en un momento vamos a ver en qué consiste. Y también tenemos este otro caso de Sergio Aguayo, que fue demandado por el exgobernador Humberto Moreira por una publicación que realizó el periodista. Y bueno, sintió el exgobernador que fue atacado en su honor. Vamos a leer rápidamente en qué consiste el texto que publicó el catedrático Sergio Aguayo. Dice: Moreira es un político que desprende el hedor corrupto, que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones de los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que finalmente es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana, el cual también pues fue demandado por esta vía civil que es el daño moral. Pero vamos a ver en qué consiste este daño moral, que está fundamentado en el artículo 1916 del Código Civil para la Ciudad de México. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Dice: por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien en la consideración de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnera o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas. Aquí, como menciona, ilegítimamente, la libertad, esa palabra es muy importante. Ahora bien, tenemos aquí un principio que se llama de progresividad. ¿En qué consiste este principio de progresividad? Vamos a ver qué es lo que nos dice. Es un principio interpretativo que establece que los derechos no pueden disminuir, por lo cual, al solo poder aumentar, progresan gradualmente. ¿A qué vamos con esto? En el Código Civil para la Ciudad de México actualmente está derogado un artículo que fue, y es muy importante, utilizando este principio de progresividad, que es el 1916 bis. Si revisamos actualmente el Código Civil y nos vamos a ese artículo, vamos a ver que está derogado. Pero este artículo es muy importante y tiene mucho que ver con este principio que acabamos de mencionar. Vamos a ver por qué es muy importante este artículo que actualmente está derogado, pero por medio de este principio de progresividad se puede traer de vuelta por medio de un amparo. ¿Qué es lo que nos dice? No estará obligado a la reparación del daño moral quien ejerza sus derechos de opinión, crítica, expresión e información, en los términos y con las limitaciones de los artículos 6 y 7 de la Constitución General de la República. Dice: en ningún caso se consideran ofensas al honor las opiniones desfavorables de la crítica literaria, artística, histórica, científica o profesional. Tampoco se considerarán ofensivas las opiniones desfavorables realizadas en cumplimiento de un deber o ejerciendo un derecho cuando el modo de proceder o la falta de reserva no tenga un propósito ofensivo. Regresando al tema de estos dos asuntos en especial, porque hay más, que tanto Humberto Moreira como Marta Sagún pues son figuras públicas.
son figuras públicas, entonces por consiguiente difícilmente se puede llevar lo que es una vida privada totalmente, y por lo mismo de que son o fueron líderes, gobernantes, pues es de interés público su vida. Entonces ese es por un punto, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, retomando lo del artículo 1916 bis, que actualmente está derogado, esta última parte es muy importante. Se podría aplicar en estos casos de estos periodistas que fueron demandados como medio de defensa, porque únicamente realizaron su trabajo y no dijeron nada que la gente no lo haya visto o no se haya enterado. Realmente no hubo una información nueva. Todo lo que se mencionó, la sociedad, las personas ya lo sabían. Y esta parte en especial de ese artículo es muy importante. En ningún caso se considerarán ofensas al honor las opiniones desfavorables de la crítica literaria, artística, histórica, científica o profesional. Tampoco se considerarán ofensivas las opiniones desfavorables realizadas en cumplimiento de un deber o ejerciendo un derecho cuando el modo de proceder o la falta de reserva no tenga un propósito ofensivo. En este caso tampoco se están ofendiendo. Lo que están publicando pues es una realidad, es parte de la vida de ellos, de los gobernantes, y que, como acabo de mencionar, para la sociedad pues su vida es de interés público. No estará obligado a la reparación del daño moral quien ejerza sus derechos de opinión, crítica, expresión e información, lo cual realizaron estos periodistas, ¿no? Entre otros, porque actualmente pues lo siguen realizando otras personas. Vamos a ver qué es lo que nos dice, qué es la figura pública, porque ellos son, al final del día, son figuras públicas. Dice, la persona que posee notoriedad o trascendencia colectiva sin ostentar un cargo público, aún sin ostentar un cargo público, y aquellas otras que alcanzan cierta publicidad por la actividad profesional que desarrollan o por difundir habitualmente hechos o acontecimientos de su vida privada. Por ejemplo, en muchos casos, como fue el caso del expresidente Enrique Peña Nieto, es un ejemplo, como fue el caso de los príncipes de la corona británica que realizaron sus respectivas bodas, y entonces ahí sí fue difundido por todos los medios, ¿no? Por todos lados. Y resulta que con Marta Sagún pues fue una ofensa, ¿no? A su honor. Pero realmente no es posible, por lo que acabamos de mencionar. Son figuras públicas. Lo que hagan o dejen de hacer ellos a la sociedad, al pueblo, es de interés público, como mencioné hace rato. Y como medio de defensa, por medio de este principio de progresividad, trayendo de vuelta a este artículo, recordando que los derechos fundamentales no se pueden disminuir, sino que deben de estar creciendo gradualmente. Entonces, por medio de este principio, por medio de un amparo, se puede realizar este medio de defensa para que no puedan proceder principalmente las reparaciones del daño, porque al final del día es una cuestión económica lo que se está exigiendo. Bien, estamos de vuelta aquí en su programa Al Servicio de la Justicia. En la Universidad Cooks contamos con bachillerato, especialidades y doctorados, un ambiente profesional y por supuesto los precios accesibles que tenemos para ti. Ven y conoce nuestras instalaciones. Recuerda que no somos una opción, somos tu mejor decisión. Te
Te invitamos a la Universidad TUCS, el lugar adecuado para seguir con tus estudios. Contamos con una gran gama de carreras. Te recomendamos la licenciatura de Comunicación, enfocada en el mundo de la radio, como producción, dicción y locución. Aprenderás a expresarte y a transmitir tus sentimientos a través de un micrófono. Ven y conócenos. La Universidad TUCS y la licenciatura de Comunicación te están esperando. Bien, regresamos a su programa al servicio de la justicia. Estamos hablando sobre la libertad de expresión. Vamos a pasar al siguiente tema, que es la apología del delito. En el caso en concreto de este cantante, en su momento lo denunciaron por realizar un video, una grabación, Gerardo Ortiz. El problema fue con la canción Fuiste Mía, ¿no? Por este video, por las ideas que él trabajó en este video, bueno, pues fue denunciado por este delito que está fundamentado en el artículo 208 del Código Penal Federal, donde menciona en qué consiste la apología del delito. Pero vamos a ver primero una definición sencilla de la apología del delito. Dice: es el discurso en el que se alaba, defiende o justifica a alguien o algo, generalmente de forma excedida o vehemente. En palabras coloquiales, es que alabas un hecho que la ley señala como delito, y lo cual, bueno, desde el punto de vista del legislador, pues de esta manera es incorrecto, que fue lo que realizó el cantante Gerardo Ortiz en este video. Ahora bien, es muy importante qué es lo que nos dice el artículo 208 del Código Penal Federal. Vamos a ver en qué consiste. Al que provoque públicamente a cometer un delito o haga la apología de este o de algún vicio, se le aplicará una pena o trabajo a favor de la comunidad. Pero este punto es muy importante también, esta segunda parte de este párrafo del artículo. Si el delito no se ejecutare, es lo que menciona que es la apología del delito. Y después dice: en caso contrario, se aplicará al provocador la sanción que le corresponda por su participación en el delito cometido. Bien, es muy importante porque lo que estaba realizando el cantante pues es únicamente son ideas, ¿no? Ideas que quiso implementar de acuerdo a la letra de su canción. Pero el artículo es muy claro, ¿no? O la apología del delito es muy clara. El que alabe, el que tenga, te está hablando ya de un dolo, ¿no? El que tenga toda la intención de alabar un hecho que la ley señala como delito, de alabarlo, ¿no? Eso es lo que menciona o en eso consiste la apología. Regresando al tema de Gerardo Ortiz, pues realmente de entrada es su trabajo, y estamos hablando de ideas. Cuando inició el programa, que estábamos leyendo los artículos constitucionales que defienden la libertad de expresión, hice mucho énfasis en esas partes de esos artículos 6º y 7º constitucional donde menciona ideas que se tienen que defender, se tiene que defender esta libertad de expresión. Entonces, al final del día, es un artista, entonces él debe de tener esa libertad de expresión artística, y fue lo que plasmó en este video por el cual fue denunciado por este delito. Realmente no sabemos, no se pueden sacar conclusiones que haya una intención en ese material de querer alabar el hecho delictivo o el hecho ilícito. No lo sabemos. Esto basándonos en lo que es el iter criminis.
Recordemos que el iter criminis se compone de dos fases, una interna y otra externa. Recordemos también que para el derecho penal la fase interna no es importante si no se exterioriza, si no se materializa la fase externa, la segunda fase. Entonces vamos a ver en qué consiste estas dos fases. Dice, la fase interna es por ideación, deliberación y resolución. Esa es la fase interna. La fase externa es preparación, es manifestación, preparación y ejecución. Recordemos que en esta parte de la ejecución pues está, ya sea que se es consumado o se queda en grado de tentativa. Pero regresando al tema central, para el derecho penal no es importante la fase interna si no se exterioriza o se materializa la fase externa. ¿A qué se quiere llegar en esta conclusión? Que aún y de alguna manera el cantante hubiera querido con cierta intención alabar este hecho ilícito, este hecho delictivo en el video de Fuiste Mía, en ningún momento se estuvo materializando, en ningún momento se exteriorizó, y es muy difícil realmente comprobar que lo haya hecho con toda esa intención, porque regresamos a lo mismo. Son ideas protegidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al final del día es un trabajo artístico. Él tiene que, o él está ejerciendo su libertad de expresión artística. Y el mismo artículo menciona, si en dado caso se provocare algún hecho delictivo, bueno, pues se va a castigar como tal, ¿no? Realmente no se está hablando aquí de una tentativa. Se está, o se quiere, o se pretende castigar esta apología del delito, pero no. Porque si tomamos en cuenta este caso, si partimos de este caso, pues imaginemos todas las películas o incluso caricaturas donde hay este tipo de escenas de asesinatos, de secuestros, etcétera. Pues entonces incluso hasta los que realizan las caricaturas, que se supone que son para menores, pues también estarían realizando apología del delito, y sin en cambio no es así. Entonces, por consiguiente, yo considero que la apología del delito es muy difícil, es muy complicado lograr detectarla, por esta situación que mencioné del iter criminis, fase interna, fase externa. Para el derecho penal no es importante la fase interna si no se materializa. Por esa situación es que es muy difícil poder concluir, en este caso en concreto, como artistas, como en el caso de Gerardo Artiz, que realmente haya cometido o se encuentre dentro del tipo penal, en el artículo 208 del Código Penal Federal, que es la apología del delito. Bien, pues les agradezco. Este es su programa Al Servicio de la Justicia, con su servidor, el abogado penalista Alejandro Celio. No se olviden seguirnos por las redes sociales, Facebook, Radio Cux, también Universidad Cux Cuauhtémoc, y a un servidor lo localizan como Alejandro Celio, entre paréntesis Barrister. Nuevamente proporciono mi número de teléfono 55 72 31 06 21 para que se puedan comunicar conmigo. Nuestras oficinas se encuentran en la colonia Mixcoac. Y aprovecho para agradecer al coordinador de medios, a Alberto Espinosa. Sigan pasando una excelente tarde. Muchas gracias.